lado, estas interpretaciones sobre la formación del Estado en América Latina, el cambio político y también aspectos relacionados con la historia política de México y de América Latina. Bueno, es realmente muy difícil presentar a Vivian por el conjunto de su obra, pero tal vez decir del Pacto de Dominación, este libro que fue impreso en el año 96 en el Colegio de México y 2 años antes por la Universidad de Pittsburgh, The Dynamics of Domination, State Class and Social Reform, México, fue el título de este libro que nosotros lo conocemos como el Pacto de Dominación. Luego vendría una serie de aportes relacionados con la contienda, donde lo que Vivian hizo, pues, para sintetizarlo de alguna forma, fue leer la obra de McAdam, Tilly y Tarrow y darle esta perspectiva desde la agencia y trabajar para ello varios casos relacionados desde la historia de México, y esto fue sintetizado en esta otra obra del año 14, Contention and the Dynamics. Del Estado, la conformación del orden social, pues este libro que se llama Estado, Sociedad en América Latina, editado por el Colegio de México. Y pues ahora Vivian ha estado desde el año 18 trabajando en un trabajo bastante amplio, contempla pues muchos casos en América Latina, casos no solo como países, sino como unidades de tiempo, y en donde ha desarrollado esta idea de la teoría interinstitucional de la formación del Estado en América Latina. Y bueno, esto solo para sintetizar ahí un poco del aporte en distintos ámbitos, como decía, metodológicos, teóricos, historiográficos del trabajo de Vivian. Y bueno, más de eso, decir que Vivian me acompañó en un proceso que para todos nosotros los académicos es tan importante como la tesis del doctorado, ¿verdad? Durante varios años. Y en realidad la tesis ha sido como punto de partida de una relación más amplia de amistad y de compañerismo que agradezco mucho. Entonces, ustedes digan toda su trayectoria académica. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes por venir. Entonces, bueno, el título es La construcción histórica de los órdenes sociales. Entonces, pues para empezar, tengo que preguntar, pues, ¿qué es el orden social? ¿Qué cosa es esto? La mayoría de las personas y algunos científicos sociales también piensan que el orden social es un conjunto de reglas fijas y prácticas y valores que la gente acata más o menos, que hay una mayoría de gente y que entonces ahí eso logra una paz social dentro de la sociedad en la que hay ese tipo de orden social. Yo creo que es una manera abstracta, muy idealizada de representar el orden social. ¿Qué
que hace suponer que se aplica a cualquier caso en cualquier momento, que no tenemos, esta es una manera de decir que la noción de orden social es universal, se aplica a todos los casos. Pero la tesis que yo voy a defender es que el orden social no es una noción abstracta, sino una manifestación concreta de la manera en que una sociedad se ha organizado y se sigue organizando. Ahora, en otras palabras, el orden social es un proceso que está siempre en construcción, así como lo indica el título de esta conferencia. Voy a apagar mi teléfono. Perdón. Unos %. Ahora, para argumentar que el orden social es un proceso que siempre está en construcción, voy a revisar con ustedes la investigación en la que he estado involucrada desde más años que desde el 18. Desde el 18 la estoy redactando, pero empecé a conformar la base de datos en 2006. Mientras publicaba otras cosas, pero yo empecé desde cero. Y esto es sobre las formas de construcción del orden social, pues a través del estudio de la relación entre Estado y diferentes actores institucionales. Y esto es en 18 países de América Latina, de 1810 a 2020. Ahora, 18 países, como se llaman ahora, que son todos menos Cuba. Cuba, por ser demasiado atípico, no es comparable con otro caso. Pues Cuba fue una colonia española hasta fines del siglo XIX, donde todavía había esclavitud. Después fue una colonia de Estados Unidos y después tuvo una revolución y ahí los datos se paran totalmente. Entonces, y como para los otros países tenía 44 quinquenios, para Cuba nada más tenía como 28 o 30. Se podía hacer. Bueno. Ahora, es obvio que es un proyecto enorme y no puedo hablar más que de unos aspectos pues relativamente limitados de este proyecto. Pero lo que les quiero transmitir es que la vida social no es un bloque de granito del que sacamos problemitas especiales aquí y acá. Es un proceso histórico dinámico que podemos captar en los términos en que se crea a sí mismo y se transforma en el tiempo. Entonces, no lo vamos a congelar en el tiempo, sino que lo tenemos que poder seguir en el tiempo. Y sabiendo que voy a hablar con estudiantes, yo me propuse dividir el proceso de la investigación en términos que ustedes a lo mejor conocen muy bien, que es el primero no es usual. Primero visualizar. Luego teorizar para después examinar empíricamente y analizar lo que se ha examinado. Es decir, el surgimiento, el auge, el declive y el colapso de los órdenes sociales en estos 18 países durante 210 años. Lo que quiero transmitirles también de una forma muy resumida es cómo visualizar la realidad social y teorizarla, que no es acostumbrada ni generalmente enseñada en las clases de metodología o de teoría.
Entonces vamos a ver los dos primeros pasos que les indiqué de la investigación, que es visualizar y teorizar. Nada más. Entonces, cuando miramos algo, normalmente lo percibimos en términos culturales. Los japoneses ven la realidad distintamente que nosotros la vemos, los chinos también, etcétera. Y también hay diferentes comunidades académicas que tienen una forma casi obligatoria de ver las cosas si uno quiere pertenecer a este grupo. Y cualquier investigación siempre empieza con un supuesto inicial, muchas veces tácito, de cómo el investigador ve la realidad. Entonces, para hacerlo lo más sencillo posible, le voy a decir que podemos escoger entre que las sociedades son unos objetos, parte de nosotros, que podemos estudiar como si fueran ajenos, como si fuera estudiar un insecto, estudiar una rana, y que lo que podamos hacer, lo que podamos decir no tiene consecuencias sobre el proceso. O podemos considerar que los órdenes sociales son arreglos socialmente construidos, que alternan entre momentos estables e inestables, que surgen, que se desaparecen, tienen revoluciones, luego son sustituidos por otros. O sea que es una imagen bastante desordenada del orden. Pero es así. O sea, es lo que hay. Y a partir de lo que hay que entender cuál es la lógica en función de la cual este proceso se va desarrollando. Entonces, en la primera opción de esta diapositiva, la realidad social es fija y disponible para estudiarse allá afuera. Y en el segundo caso, es vista como un proceso que se desenvuelve a sí mismo en el tiempo, basado en el conjunto de eventos y acciones, son los datos de las que la componen. Imagínense cuántos eventos y acciones, 210 años, 18 meses. El segundo caso, afirmamos que si la realidad solamente se analiza en el presente, no podremos captarla. O sea, de la visualización depende lo que vemos y lo que se silencia. Y si adoptamos una noción hipotético-deductiva, el tiempo y los cambios en el tiempo se desaparecen, por definición. Por eso que afirmar lo que uno visualiza desde un principio de una investigación es realmente muy importante, porque lo que vemos es en términos de lo que vemos que captamos los datos que son relevantes. Ahora, ¿qué implica que la sociedad sea visualizada como un proceso que se construye a sí mismo? ¿Qué implica para poder teorizar? Bueno, implica que todas las sociedades no siguen el mismo modelo. Como ven, no hay un solo modelo, como lo que imaginó Thomas Hobbes. Creo que es el siglo XVIII, no sé si es el XVII o el XVIII. Se me olvidó. Bueno, las maneras como se ordenan las sociedades serán tan ordenadas, desordenadas, represivas, libertarias, violentas o pacíficas, como se han construido a través de eso. No hay órdenes sociales buenos y malos, unos atrasados y avanzados, no. Son como son históricamente. Y son así de conflictivos, desordenados muchas veces, porque no todo el mundo quiere construir el orden social de la misma manera.
Entonces esa construcción es rara vez consensual, porque implica acciones por parte de actores con distintos medios para lograr que domine su visión de la realidad del orden social. Y la violencia y el conflicto, por tanto, forman parte de las fuerzas que impulsan la construcción y la destrucción de los órdenes sociales. Como ven, a medida que avanzamos, las cosas se vuelven más complicadas. Ahora, otra implicación fundamental para países como el nuestro es esta visión de la construcción del orden social no permite que ningún país sea un modelo en relación con lo que uno quiere. Por ejemplo, Suiza no es un modelito para que nosotros sigamos como es Suiza. Y tampoco nos pueden criticar porque no somos como Suiza. Y lo digo en broma, pero hay toda una literatura sobre capacidad e incapacidad de los estados, países de América Latina. El que sigue. Y también quiere decir que los caminos históricos trazados por otros países en otros momentos no nos sirven, no nos podemos comparar, porque no es porque sean buenos o malos, porque no hay teorías universales del orden social. Y esto es una afirmación radical, con mayores consecuencias para la investigación de nuestros países. Entonces, para descubrir cómo en cada momento, en cada periodo, una sociedad dada se organiza a sí misma, tenemos que teorizar a fin de poder registrar quiénes son los actores, cuáles reglas y normas representan o cuestionan, cuáles formas de imponer dichas reglas o de luchar en contra de estas utilizan. En otras palabras, debemos descubrir detrás de las acciones que podemos observar cuáles son las reglas sociales que vertebran las sociedades que estudiamos en sus distintos momentos. Claro, no hemos llegado todavía a teorizar, nada más estamos visualizando. El número 6. O sea que para aproximarnos a la noción de orden social construido, tenemos que examinar la historia de las distintas regiones del mundo en términos que les sean históricamente específicos. O sea, no analizar México con criterios de Japón, sino con la propia historia de México y de otros países en la región que pueden parecerse de alguna manera a México o otros países. Bueno, ya finalizamos la parte ontológica, la parte de mirar. Entonces, vamos a ver cómo teorizar la construcción, cómo acercarme a esta realidad de manera a poder construir datos. Un modelo de analítico. Porque saber cómo mirar no nos dice dónde mirar. Y de ahí seleccionar, conceptualizar, analizar lo que miramos. Entonces, debo construir, para poder analizar lo que estoy mirando, yo tengo que construir una teoría, o yo prefiero decir modelo analítico, que me permita indagar cuáles son y cómo funcionan los órdenes sociales particulares que me interesan. Pero pues buscar una teoría hay que tener cuidado con eso. Porque, a mí las teorías que me han tratado de enseñar cuando yo era estudiante y han seguido muchos años, no sirven para eso, porque son intentos de universalizar las pautas que uno observa.
Y pretende son proposiciones abstractas que pretenden ser explicativas en la medida en que pueden generalizarse y que los casos estudiados sean instancias. Y todo eso va en contradicción con el postulado ontológico de que la realidad social es socialmente y de diferentes maneras, en diferentes lugares, en diferentes momentos y por distintos ámbitos. Entonces, ¿qué clase de teoría me va a servir? Bueno, el concepto mismo de construir socialmente implica automáticamente que son los humanos los que actúan. Todavía no tenemos computadoras y inteligencia artificial que haga las cosas. Somos los que construimos. Quiere decir que no hay otras dinámicas que las que generamos nosotros. Por ejemplo, no hay una dinámica sistémica que detrás de mi espalda me hace actuar como un robot de este sistema. Y tampoco la noción cultural, pues la cultura, no sé, libanesa es así. Entonces la gente actúa así. Tampoco, no somos programados culturalmente, somos socializados culturalmente, pero siempre tenemos un margen de libertad de cuestionar y de apartarnos. Y van a ver por qué tenemos un margen. Entonces, el que sigue se construye en sí con base en acciones, sí. Sí, bien, sí, sigue. Ahora, para identificar quiénes son los actores que construyen el orden social, yo me inspiré de un artículo escrito hace muchos años por Roger Friedland y Robert Alford, que fue mi director de tesis, que en paz descanse. O sea, no le pude decir que yo me había inspirado de este trabajo, que ya había fallecido. Y ellos proponen una cosa inaudita para la sociología norteamericana, que las sociedades son regidas no por una, sino por una pluralidad de órdenes institucionales que compiten y cooperan en el proceso de la construcción del orden social. Ahí va. Como que los seres humanos estamos contextualizados, insertados en estructuras organizacionales que compiten entre sí para imponer unas reglas que les son propias. Entonces, este trabajo me dio un punto de partida que me indicaba que los actores institucionales son los agentes, no sé si ustedes están familiarizados con la teoría de la agencia, de Giddens. O sea, son los actores institucionales, son agentes que emiten los símbolos, establecen las reglas y promueven los valores compartidos en la sociedad. Bueno, ahora, no quiere decir que son solamente estos órdenes institucionales, porque hasta los peones más humildes participan en la construcción del orden social. Pero estos grandes, ellos los llaman órdenes institucionales. Yo no quise llamarlos así porque no puede haber unos que son institucionales pero que no son orden, o orden en formación, o sea, había un diagnóstico. Pero como lo afirman estos autores, las instituciones que mayormente actúan en la sociedad rara vez están de acuerdo en cómo mantener el orden social. Entonces, compiten una contra otras, pero también colaboran. Se apoyan unas en otras, en algunos casos. Entonces, esto nos obliga a considerar la historia de las sociedades que estudiamos como una mezcla compleja, conflictiva, de luchas y de colaboraciones
entre actores institucionales que disponen de medios de poder para afirmar su autoridad. Bien, abro una paréntesis ahí. Quiere decir que los seres humanos comunes y corrientes estamos confrontados por estas diferentes formas de ver la realidad social y cuáles son las reglas, y esto nos da un grado de libertad, porque las instituciones buscan gente que las sigue, buscan partidarios, y entonces tienen que atraer, de eso se nutre, hasta extraen sus finanzas de la gente que cree. Entre paréntesis, una de las instituciones principales para mí es el Estado. Es a partir del Estado que yo veo estas relaciones interinstitucionales formadoras de los órdenes sociales. Bueno, sabemos que nuestros países contemporáneos, especialmente México en este momento, no son muy ordenados, que digamos. Pero no quiere decir que estamos en una especie de caos sin forma. Sí tenemos pautas. Nuestras sociedades no son un caos sin principio de organización. Hay semáforos, hay partidos políticos, hay elecciones más o menos limpias. Hay policías que a veces hacen su trabajo. O sea, aunque aparezcan, hoy casi no pude salir de Cuernavaca porque hay no sé cuántos miles de gente que les falta el agua y bloquearon toda la ciudad. Bueno, eso sí ya es una confrontación entre el pueblo y las instituciones. Entonces, quiero hacer una pausa aquí. Entonces, que para poder posibilitar una búsqueda sistemática de instancias de ese tipo de conflictos y arreglos entre las instituciones, tengo que poder formular todo esto que acabo de decirles en unas proposiciones claras que guíen mi búsqueda de los eventos que son relevantes para estudiar este fenómeno del orden social. En otras palabras, necesito una teoría. Entonces, voy a procurar establecer principios teóricos que me permitan seleccionar los eventos y procesos sociales que concretamente ejemplifiquen el proceso de orden social. Eso lo hice mediante 4 axiomas, o sea, proposiciones aceptadas a priori, a partir de las cuales yo me oriento hacia los eventos. Ahora, sigue, por favor, va a ser muy pequeño porque yo los quería todo en una página. La primera, las instituciones son procesos que configuran y son configurados por representaciones de la realidad, reglas, normas y prácticas, y constituyen de esta manera lógicas institucionales propias. Este axioma 1 postula que los actores institucionales construyen e implantan en la sociedad los símbolos, las normas, las reglas que justifican su accionar en esta sociedad. Por ejemplo, en una sociedad dominada por una religión, los símbolos dominantes y los principios morales serían emitidos por la iglesia dominante y expresados y cumplidos por una importante proporción de la población. Por gusto o por coerción, todo depende de las circunstancias, como en Irán. 2 y 3, 2 quiere decir que estos actores
perdón, estos procesos son agencialmente producidos y reproducidos en el tiempo por actores reales. Yo puse actores reales, que hay toda una literatura politológica y sociológica que considera las instituciones como cosas en el aire, como valores o lo que la gente cree. Yo veo las instituciones como concretas, con organizaciones. Los militares, la religión, las corporaciones capitalistas, los estados. Tienen jerarquía, tienen recursos, tienen poder. Y estos actores reales, organizados, pugnan por hacer cumplir, también por resistir desde abajo y reproducir los preceptos institucionales que representan mediante el ejercicio de distintas formas de poder. Yo analizo 5 formas de poder que no vamos a poder ver. En competencia, contienda y cooperación con otros actores institucionales. Por ejemplo, durante el periodo que yo llamo patrimonial, que varía según los países, no había instituciones claramente deslindadas unas de otras, sino que el latifundio era como una especie de coalición entre la Iglesia Católica, unas bandas militares, pero sin un cuerpo organizado militar, y el Estado nacional. Entonces, el número 4 es con ello impulsar la producción, reproducción y transformación de los órdenes sociales. Este es el principio de retroalimentación que iterativamente reconduce a los axiomas 1 a 3. Ahora, estos axiomas no tienen contenido empírico, pero tampoco tratan de generalizar algo abstracto y universal, sino que se refieren exclusivamente a la caracterización de las instituciones como agenciales y detentoras del poder en forma que es mediatizada por esa lucha que tienen las instituciones unas con otras. Ahora, quiero insistir en que las instituciones que entran en estas luchas no pueden ser definidas a priori como exitosas o como derrotadas, sino es en relación con el proceso durante el tiempo que las observamos. Pero gracias al postulado de la pluralidad y competitividad de las instituciones, su capacidad de actuar y ejercer el poder es definicionalmente problemática e históricamente indeterminada. O sea que no podemos decir, va a pasar esto. Y esto está en contradicción con muchos trabajos que empiezan con algo que sucedió, la variable dependiente. Dicen, entonces vamos a ver por qué sucedió. Y entonces se trata de correlacionar las dos cosas como si lo que sucedió era necesario. Y esto es una forma falsa de razonamiento, porque es post hoc propter. Lo que pasó antes es por eso que pasó después. Bueno, para emprender mi búsqueda en las fuentes históricas de este macroproceso, me faltan todavía elementos. ¿Qué buscan lograr estas élites institucionales, estos jefes de burocracias institucionales y sus seguidores? Entonces, ¿a dónde tengo que buscar para recoger los datos que me interesan? Pues yo decidí definir arenas dentro de las cuales los actores institucionales
institucionales se enfrentan uno con otro. Y tengo tres. La hegemonía, la solvencia financiera y la soberanía. Las tres cosas por las cuales luchan los actores institucionales. La hegemonía es decir, dominar políticamente sobre la sociedad en relación con los demás actores, para poder dictar normas de comportamiento. Por ejemplo, la Iglesia Católica defendiendo el derecho a prohibir la planeación familiar o la procreación fuera del matrimonio, hasta hace poco. Contrariamente a las leyes estatales, que dicen exactamente lo contrario. O los militares que durante la Guerra Fría prohibieron que haya partidos políticos, porque solo ellos podían decidir, eran tan inteligentes que podían decidir qué políticas había que hacer. Entonces, las instituciones buscan tener esta hegemonía. La hegemonía implica credibilidad por parte de la población. No es nada más una operación de coerción, aunque también la hay. La solvencia financiera, bueno, es natural que cualquier organización tiene que obtener su sobrevivencia, su poder financiero. Pero esta parte es fundamental porque se relaciona con los principios de acumulación de capital. Cómo se extrae de las ganancias del capital, cómo el Estado, por ejemplo, puede extraer para dar a los aparatos militares, a los gastos administrativos, a los gastos públicos de educación y también a la corrupción. Eso es una partida importante. Entonces, muchas veces los estados latinoamericanos han sido atacados por ser demasiado amistosos con las grandes corporaciones capitalistas, pero no pueden vivir sin recibir parte de las ganancias que hace el capital. Porque el impuesto al ingreso, que además es una creación bastante reciente del siglo XX pasado, la mitad del siglo XX, cuando el 80% de la población no paga impuestos, no aporta suficiente para poder fructificar como lo desea. Luego la soberanía sobre un territorio, que no fue una cosa que los estados, por ejemplo, empezaron a poder dominar todo su territorio. Fue un proceso histórico bastante alargado. Y aparte, pues los estados para obtener dineros han hecho concesiones de terrenos, de subsuelo a actores nacionales, pero también a internacionales como Estados Unidos o Gran Bretaña. Entonces, esto le da como autoridad estatal a estos grandes capitalistas o terratenientes que pueden dominar todo un territorio de miles de hectáreas. Y tiene que ver con la relación que tienen las instituciones del país con potencias extranjeras, que son muchas veces relaciones, bueno, cuando dicen imperialismo es una etiqueta que es completamente confusa, porque hay aspectos de sostén, aspectos de enemistad, aspectos de colonización. Y además, cada vez que cambia el presidente de Estados Unidos, cambian las políticas hacia nuestros países. Esto es parte del proceso. O sea, de esta manera, países como Estados Unidos participan en la construcción de los órdenes sociales de nuestros países. Bueno, estas tres cosas, hegemonía, solvencia y soberanía, están ahí ven que en el interior
están los procesos. Y el exterior, a la izquierda, abajo y a la derecha, son estos tres ámbitos dentro de los cuales hay que crear el dato. Y esto termina la parte teórica muy resumida que acabo de presentarles, que guía mi mirada hacia hechos relevantes a las actuaciones de los actores institucionales concretos que construyen junto con distintos grupos sociales los órdenes sociales de América Latina desde 1800. Pero les voy a pasar nada más 2 tablas para que vean que crear el dato no es tan fácil. Mire, esto es la clasificación de 4 tipos de órdenes sociales por países y por quinquenio. Y a partir de estas divisiones se hace el análisis cuantitativo de esto. Adentro de cada quinquenio, que son 756 quinquenios total, 44 por país. Se han creado variables, que es la siguiente, variables clave. A partir de eventos hay todo un sistema, toda una metodología para poder afirmar que eventos son prácticas, son repetidos. ¿Cómo son repetidos? ¿En qué niveles son repetidos? De muy fuerte a mediana fuerte o a débil. Entonces, esto sí es un trabajo artesanal. En México somos especialistas de trabajo artesanal. Son muchas horas de trabajo. Pero, pues les ganamos a los gringos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vivian. Espero que no fue demasiado rápido. Gracias. ¿Sería posible ver la tabla como más ¿Las variables? ¿Esta? Sí. No, esa es la penúltima. Sí, es ¿esa? ¿O esta? Bueno, dos. Más grande que se puede compartir. Yo no logro leerlo desde aquí. No sé cómo lo hacen ustedes. ¿Alguien lo puede dictar, lo de las variables? A, participación. B, contestación. C, representación. E, constitucionalidad. F, contención civil. G, contención interestatal. S, intervención extranjera o externa. Pero estos son los conceptos amplios. Entonces, ¿qué es lo que voy a mirar para participación? La participación electoral. ¿Y cómo la voy a medir? ¿O qué son? Hay 3 niveles. El primero, que no hay elecciones, las cancelaron. La segunda es que hay elecciones, pero no son justas, son intervenidas, ¿sí? Fraudulentas. Y la tercera es que hay elecciones que son justas y periódicas. Luego, contestaciones, más bien, si contienda, más que contestación. Y entonces es medir la tolerancia que tiene el Estado a la oposición a sus políticas, ¿sí? Entonces puede haber ninguna tolerancia, una mínima tolerancia o derechos civiles y libertad de expresión. Y luego así, representación, quiere decir la independencia
de los parlamentos del presidente. Y entonces, o primero no hay parlamento, o hay parlamentos pero sesionan tan poquito, menos de 6 meses que no cuentan, o los parlamentos han demostrado su capacidad de no seguir el Ejecutivo. Así, entonces son 7 las variables. Lo de las intervenciones externas, yo le debo a un Igor Seltzer, un periodista argentino, Gregorio, era muy Gregorio Seltzer, que hasta su muerte en 94 registró todos los eventos externos y dentro de los países de América Latina que implican intervención exterior en nuestros países por parte de potencias exteriores. Yo también agregué las broncas entre países de la región como importantes. Y entonces, pero eso es una variable extraordinaria que el destino me regaló. Ya estaba hecha. Había que recodificar, cambiar algunas cosas, pero entonces, pero tengo otras variables como el número de presidente, el número de ejecutivos por quinquenio. A veces Bolivia tiene como 3 por cada quinquenio. También tengo el número de golpes de estados, la dominación de los militares sobre los civiles en el gobierno, el porcentaje de militares o gobernantes. O sea, son 4. También tengo variables sobre guerras civiles, guerras grandes, guerras contra los indígenas. Y, o sea, que este cuadro no es todas las variables, son 7. Las primeros 4 son, bueno, las últimas sí ven que son contención civil, interestatal y externas, pero no están los golpes de Estado, no están los militares, no están, en total yo creo que son como 15 variables las que he podido. Y entonces, los 4 tipos de orden social son como universos dentro de los cuales una lógica institucional domina. Entonces, como tengo muchos casos que son mis pequeños, puedo hacer con estadísticas muy sencillas, estadísticas descriptivas de frecuencias. Las frecuencias, por ejemplo, yo he podido ver que estas variables también me han servido para confirmar que tenía razón de distinguir entre estas 4 tipos de configuración interinstitucional. Porque hay absolutamente una correlación entre las distribuciones de estas variables y la caracterización de estos tipos de configuraciones. Entonces, pues ahora he hecho nada más las 2 primeras, o sea, lo patrimonial y reformista redistributiva. Me falta la Guerra Fría y la redemocratización como periodos que todavía no he escrito los capítulos. Pues les he dado más información de lo que imaginaba sobre estos dos cuadros. Perdón, los órdenes sociales no los alcanzaba a ver también. No sé cuáles son esos 4, no sé si no los A escuché. ver, fechas por atrás. Es la anterior, ¿no? Es el anterior, sí.
alcanzo a verla. Aquí. ¿Esta? Sí, Sí, la sí, de no se los alcanzó a ver. no sé cuáles Sí, son los es- 4 órdenes. Es patrimonial, reformista, bueno, es reformista redistributivo, pero no cabe ahí. Insurgente contra insurgente y democrático. Y en cada uno de estos va a dominar, va a tener hegemonía un tipo de institución. El latifundio, que es una aglomeración de instituciones para lo patrimonial, para lo reformista, por primera vez y quizá última, es el Estado mismo que domina, que impone unas reformas sobre, yo he escogido como reformas que estudiar las reformas agrarias y las reformas laborales, son básicas, desde el siglo XIX. ¿Qué más? Y bueno, la que domina el insurgente contra insurgente, pues son los militares, obviamente. Y yo he dudado mucho con democrático, pero he llegado a la conclusión que lo que domina ahora desde el neoliberalismo de los años 80 para algunos países, 90 para otros, es el capital global. Y que entonces los estados, pues, tratan de gobernar como pueden, pero han tenido muy poca autonomía con respecto al capital. Y los países capitalistas, lo que yo estoy leyendo también la literatura desde Europa, qué ha pasado con el capitalismo en Europa y los productos que son los menos remunerativos los mandan a nuestros países. Entonces, cuando nos decían, vamos a abrir las fronteras, ahora somos modernos, podemos exportar partes a Francia. ¿Okay? Son partes fáciles de hacer, que no ganan mucho dinero y que necesitan sueldos muy bajos. Bien, pues vamos a dar inicio ahora entonces al periodo de preguntas, Sí, ¿verdad? sí. Para Bueno, comentarios. ya hemos empezado. Tenemos ahí mucha gente que está conectada en línea. Ahí también podemos tomar preguntas de que está en línea. Y vamos a empezar ahora con Laura. Laura es estudiante del programa de doctorado. De maestría, pero de doctorado, ¿no? Todavía. Bueno. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas que están relacionadas. Cuando usted se refiere a los actores reales, ¿está incluyendo ahí instituciones como la familia, el matrimonio, la educación, etcétera? Y en caso de no incluirlas, ¿podría como ampliar un poco más su argumento de por qué no están ahí dentro de esas instituciones reales o actores reales y dónde entrarían en este proceso de orden social o construcción del orden social? Es una buena pregunta porque nos va a permitir deslindar muchas cosas. La familia es un actor real, la comunidad es porque existe los miembros de la familia y hay una organización del poder también, de quién mantiene a quién, etcétera. Es una institución real. Pero el matrimonio, por ejemplo, es una costumbre. Eso es una confusión entre la noción de institución, actores reales, y institución, pues sí, el matrimonio, la bisexualidad, cualquier cosa. No, esas son costumbres, prácticas sociales que se repiten, no son instituciones. Yo trato de restringir el concepto de institución, por eso que insisto en actores reales. Educación, bueno, las instituciones educativas sí existen, pero son
no es el primer rango de las instituciones en el sentido de que tienen que responder al Estado. Hablando de las instituciones públicas. Entonces, no podemos ir hasta abajo a ver cuántas instituciones hay que ver, cuáles son las cumbres. Ahora, yo trabajo a nivel macro, pero lo que yo estoy diciendo en términos teóricos se puede trabajar a cualquier nivel. Y el nivel comunitario es muy importante, por ejemplo, porque la modernidad ha eliminado la comunidad en muchos países, pero no en nuestros países. Todavía tenemos comunidades étnicas, comunidades culturales, y pues yo pienso en los términos macros y yo sé que para mucha gente es más difícil pensar en términos macros, entonces prefiero dejarlo más fácil a los demás y yo pegarme con los... A ver, ¿más? Bien, vamos ahora con Magali. Magali es estudiante del programa de maestría. ¿De cómo? Del programa de maestría. En sociología. Pero maestría en Sociología. Sociología. Sí, mi pregunta iba por ahí más o menos también. Mi pregunta era si los órdenes sociales son siempre institucionales o se puede hablar de órdenes sociales cuando hablamos de grupos, por ejemplo, que no forman instituciones, pero que sí logran producir símbolos o crear conflictos que generen cambio en el orden social, como movimientos sociales o movilizaciones indígenas, o también con aquellos que logren cierta soberanía territorial o financiamiento, como el narcotráfico o también las naciones indígenas que, sin embargo, compiten con las instituciones del Estado. También es muy buena pregunta. Yo he pensado mucho cómo iba a tratar los partidos y los sindicatos, que en algunos casos eran institucionales, otros casos eran casi institucionales, no completamente. Como trabajo sobre 210 años, las cosas no quedan igual. Entonces yo he escogido para movimientos sociales, sindicatos, partidos, llamarlos cuasi. Que en Argentina en los años 40 del peronismo eran instituciones sociales. Y después les quitaron todo su poder, sus recursos, se echaron por atrás, dejaron de ser. Para el narcotráfico, sí, son órdenes institucionales, son órdenes sociales, tienen territorialidad, tienen jerarquía, tienen formas de emitir símbolos que la gente interpreta en forma positiva, pero también son muy coercitivos. Claro, es absolutamente cierto. Y las comunidades étnicas, los indígenas, pues, con mayor razón, tienen sus representantes. Bueno, yo de las comunidades indígenas de México conozco sobre todo los huicholes, los consejos de los ancianos tienen como 40 años. Son los que deciden para la comunidad, ¿no? Y la gente dicen que tienen un gobernador, porque uno de los ancianos es el que habla con el mundo exterior. Y entonces ellos ignoran todas las demás formas de institucionalidad que existen en el país. Saben que su gobernador habla por ellos. Bien, vamos con el profesor Ricardo. Muchas gracias por su interesante. Yo tengo un par de preguntas. La primera era si está estudiando, si nos puede decir algo más sobre el desarrollo histórico de cada orden, de cada régimen que está
está, que ha identificado, es decir, si hay procesos de dependencia de trayectoria que explique el desarrollo de 4 modelos diferentes, ¿cuáles serían esos procesos que han hecho que se reproduzca, que surge y se reproduzca cada régimen o cada orden? Y bueno, los órdenes son dinámicos. Con base en ese desarrollo histórico y en esas dependencias de trayectoria, si se pudieran entrever posibles patrones futuros, ¿hacia dónde van estos cuatro órdenes diferentes? Bueno, tiene, sí, efectivamente tiene su historicidad, porque a veces nos quedan partes de estos, sobreviven de una etapa a otra. En particular, el periodo patrimonial ha tenido algunas de las reglas de este orden social han sobrevivido. Por ejemplo, la necesidad de tener confianza en los subalternos dentro del gobierno, la manera de, bueno, en el patrimonial de verdad, del original, yo argumento que no hay corrupción. Lo que pasa es que los aliados dentro del sistema regional gastan recursos, gastan todo su dinero y su gente para ganar la presidencia. Entonces, es lógico que si ganan, se tienen que redistribuir para que recuperen su inversión. Entonces, esto es prebendalismo, no es corrupción. Pero claro, con el tiempo, esta costumbre de redistribuir, por ejemplo, puestos importantes que son lucrativos, ha sobrevivido en América Latina. Y uno de los países más abiertos, más democráticos, Uruguay, como era un país socialdemócrata desde el principio del siglo XX, pero fueron como degenerando un poco en la distribución de los puestos, porque pues los blancos ya habían perdido, los colorados eran los que habían ganado todos los puestos. Y todo el mundo dice, pues, ¿cómo es posible que un país tan avanzado, tan evolucionado, haya caído en una de las formas más terribles de la Guerra Fría? Entonces, había que mirar de qué manera las cosas habían empeorado para mucha gente dentro de Uruguay. Y entonces, también había sobrevivido una especie de oligarquía en el campo, como en muchos países había sucedido esto. Y entonces los militares del 73 se presentaron como unos salvadores de la humanidad, unos salvadores de los ciudadanos. Y como en aquel momento el Perú estaba siendo dirigido en forma redistributiva por un militar, que era Juan... Odria. ¿Eh? Odria. No. Velasco. Velasco, sí, gracias. Yo tengo un problema con los nombres, no se imagina. Entonces dijeron, no, pues el pueblo uruguayo se confundieron, dijeron, es como Juan Velasco, los vamos a coger. Y fue terrible. O sea, fue una regresión tremenda. O sea, sí, sobre 210 años cambiando. Entonces, sí son, para el futuro, no estoy segura que se pueda decir mucho, pero, porque todavía no he escrito el capítulo de conclusiones.
Pero hay que ver para qué estamos listos, qué es lo que podemos lograr y cuáles son los obstáculos. Y muchas veces hay coyunturas muy felices. Ha pasado muchas veces los redistribuidores de repente, el país tiene mucho dinero, las exportaciones están en un estado magnífico, la moneda es fuerte. En Venezuela, cuando hicieron la reforma agraria, había tanto dinero que el gobierno ofrecía a los terratenientes más dinero de lo que valía su propiedad en el mercado. También bajo Perón, en la primera presidencia de Perón, había todo para distribuir. En la segunda, cuando fue reelegido, todo le fue mal. Entonces, ahora Lula tiene el mismo problema. Que no puede hacer lo mismo que hizo antes, porque los obstáculos son. Sí, es una discusión. Es muy problemática. Ya. El futuro sí es fuerte. Gracias. Por Magazine. Sí. Bueno, nos presentas un acercamiento es metodológico con muchos diferentes elementos. Tiene este aspecto histórico porque te interesa no solo el orden social, sino su proceso de construcción. Tiene un elemento comparativo porque estás viendo varios diferentes casos de diferentes países. También dentro de cada uno, pues tienes una larga lista de variables que estás tomando en cuenta. Entonces, ¿qué es como pensando en los resultados, que aunque no has escrito las conclusiones, pero suena que estás bastante avanzada? ¿Qué es lo que este acercamiento tuyo tan complejo en términos históricos y comparativos, qué ha producido que es diferente de otros tratos históricos de América Latina o de algo como orden social? Mira, los hechos no son cuestionados. De los hechos los saco de los trabajos de los historiadores. No estoy inventando nuevos hechos. A veces sí estoy sacando las omisiones. De que en México había 2 presidentes durante la guerra con los franceses, cuando en los libros de historia nos dicen que nada más había Juárez. Cosas así. Bueno, hay cosas que hay que sacar, pero como yo lo hago, es que toda la interpretación, toda la parte teórica es distinta. Y es un poquito como, hay toda una discusión en un metodólogo norteamericano que dice que Marx y Gerard de Nerval no están en desacuerdo sobre los hechos de la Revolución Francesa, sino sobre lo significativo que son. Entonces, el modelo de los axiomas más la búsqueda dentro de cada quinquenio de qué órdenes sociales hay, cómo evolucionan. Todo esto es una visión completamente distinta. Pero los hechos no son cuestionados. ¿Y qué es distinto? ¿Mm? ¿Y qué es distinto de esto que has
visto y por qué crees que has podido llegar a esta? Porque los Sí. actores no son los mismos. Porque si tú lees, por ejemplo, pues la literatura histórica y también sociológica, que es un poco histórica, te hablan de cuántos presidentes, te hablan de eventos de guerra, etcétera, pero no te hablan de instituciones sociales. Yo quisiera que hubiera más historias de los militares. Tendría que haber más datos sobre la religión, sobre las corporaciones. Todo eso falta precisamente porque no les parecía significativo. Y ahora todo el mundo dice, ay, la globalización, no sé qué. Sí, pero ¿de dónde viene la globalización? ¿Qué injerencia tiene sobre lo que pasa dentro de los países? Porque justo cuando los globalizadores nos decían que los estados ya no sirven, pues resulta que los estados son los que discuten con las corporaciones, los que se enfrentan con Estados Unidos, ahorita López Obrador. Los estados siguen siendo los interlocutores a nivel global. Entonces, faltan mucho los datos, precisamente porque la gente no tenían esta visión multiinstitucional y conflictiva entre las instituciones. Y también representa la modernidad como algo donde el conflicto abre libertad para la gente. Porque un orden social totalmente arreglado es una dictadura. No es viable. Está el paraíso también, es un orden social que no vamos a aguantar, va a ser tan aburrido que no vamos a aguantar, vamos a preferir ir al infierno. Alvardo. La rueda de la vida. Por favor, la profesora Grisel. Gracias. Súper interesante toda la presentación. Creo que aprendimos muchísimo. Yo tengo una pregunta muy simple. Perdón, ¿puedes bajar un poco la conversación? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Empezamos cuando hacía mucho calor. Sí, hay solo dos opciones. Sí. Frío y calor. ¿Tú de dónde eres? De Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Desde qué parte? Nací en Gainesville, Florida. También, bueno, realmente crecí en Canadá, cerca de Toronto. Ya tengo 4 años acá. Yo viví como casi 15 años en Estados Unidos. Sí, ok. En Wisconsin, donde... No, Wisconsin es donde yo estudié, pero yo viví en Nueva York y Washington. Ok. Sí, yo viví en Washington. Yo llegué a Estados Unidos casi un mes antes del asesinato de Kennedy. 63. Yo llegué como 6 años después. Antes y después de la sentencia. Ay, sí, qué bueno que están un poquito menos. Perdona que te interrumpí, pero no iba a sobrevivir. Nos comentaba que en cada orden social predomina una institución. Mi pregunta es, ¿cuál es el criterio para determinar ese predominio? Sobre todo, me interesaba mucho la parte metodológica donde nos comentaba de las estadísticas descriptivas simples. Entonces, si nos pudiera platicar un poco de los indicadores para determinar el predominio, sería muy interesante. Pues hay mucho de interpretativo en lo que hago. Por ejemplo, para deslindar los 4 tipos de orden social, primero lo hice con las fuentes históricas. Y decir, bueno, yo pienso que aquí, pues a lo mejor tengo razón o no, pero las variables me ayudaron a confirmarlo. Entonces, y además, no estoy inventando estas etiquetas, se han utilizado. Entonces, no estoy sorprendiendo a nadie.
donde hay cosas nuevas es que estos órdenes no son tan sencillos como se pensaba. Los historiadores, por ejemplo, la oligarquía, pero la oligarquía era muy dividida internamente, no era un orden social, era unas luchas, y quizá la única cosa que daba un poquito de apertura al sistema patrimonial era precisamente la alternancia entre los conservadores y los liberales. Pero porque por lo menos los liberales, cuando se abrían las cosas, empezaban a hacer cosas nuevas. También hacían cosas terribles, como vender los bienes comunales para sacar dinero. ¿Cómo la predominación de una institución? Pues a veces es muy fácil, otras veces es muy difícil. En el orden social insurgente contra insurgente es bastante fácil. No hay duda de quién domina. También la época patrimonial, sabemos que no hay instituciones tan separadas. Entonces, pues es un conglomerado, no hay historias tan diferentes de un país a otro. Pero, por ejemplo, yo dividí en el periodo patrimonial los países que eran modales, que representaban casi todos, la mayoría, los que eran extremos, o sea, muy patrimoniales, como los Somozas, como los de Paraguay, y otros que era una forma de mirar el futuro desde atrás, que eran los países que iban a ser excepcionales más adelante. Para ver cómo fue su momento patrimonial, que fue Costa Rica, Chile y Uruguay. Esos países iban a ser excepcionales. ¿Cómo vivieron ese primer periodo patrimonial? Pues hay diferencias, sobre todo en Costa Rica hay más tolerancia de la contestación. Pero había los mismos fraudes electorales en Costa Rica antes del 49. Y bueno, Uruguay tuvo un principio de vida institucional muy violento, porque estaban siempre, se salieron de Río de la Plata para ser una provincia de la banda oriental, y luego fueron conquistados por Brasil, y después, bueno, sin embargo, hay un corto en el momento del 1904, Valle, y es otro. O sea, yo al principio pensaba que uno podía rastrear las tendencias hacia la democracia desde muy atrás, y renuncié a eso. Fue un fracaso. Pasé muchos años buscando eso. Porque los órdenes sociales tienen cortes históricos reales. Ahora, hay muchos fracasos, muchos intentos, por ejemplo, de volverse redistributivos, pero hay golpes de Estado si no los dejan seguir. Y hasta en el Perú, con Juan Velasco, su ministro, su vicepresidente le hizo un golpe. Pero como él había hecho la reforma agraria, dijo, esta reforma agraria no se echa por atrás, pero todo lo demás sí, que eran las reformas laborales. Entonces, sí hay momentos cruciales que son muy visibles. Son visibles cuando tiene uno la perspectiva que tengo. Si no, los golpes que se daban los gobiernos unos a otros durante el periodo patrimonial no cambiaban el orden social. Porque los liberales y los conservadores trataban sus peones de la misma manera, y conseguirán ser ricos de la misma manera.
pero hay que ver cuáles son las fuerzas institucionales que hicieron que se debilitara el patrimonialismo en algunos casos, y en otros no. Duraron hasta el siglo XX, XXI. Honduras, Ecuador, República Dominicana. O sea, son países que como Paraguay, se quedaron congelados. Y fue decir que se democratizaron es mucho decir. De todos modos, si la etiqueta democracia, yo a veces digo democracia formalmente, porque pues falta mucho. Entonces, pues sí, hay mucho de intuición, pero a partir de la intuición busca uno los hechos que lo justifiquen. O sea, hay mucho trabajo. Pues yo digo que yo trato de hacer sociología que respeta la historia. Todo el mundo dice, hay que hacer investigación interdisciplinaria o intradisciplinaria. Dicen que hay que hacerlo, pero no lo hacen. Yo sí trato de hacerlo. Ricardo es estudiante del programa de maestría en sociología. Yo estaba reflexionando mucho respecto a esto. Comentaba usted en un principio que había como teorías que buscaban ser universales. Y mientras usted avanzaba, comentaba, propongo esta otra teorización, ¿no? Entonces, pensaba como una especie de teoría, y pongo entre comillas, ¿no? Universal de la pluralidad de los órdenes sociales. Me estaba yo reflexionando, ¿no? Y mientras la seguía escuchando, me puse a pensar como, ¿qué tanto serían estos alcances y límites de estos 4 órdenes sociales, ¿no? O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en términos macro, muy macro, hablando de términos, el orden social de nuestra sociedad humana, nuestra sociedad global, pensaría yo que es predominantemente capitalista, ¿no? ¿Entraría ahí alguno de estos 4? Y aún así, intentando bajar, por eso quise subir como a este nivel. Luego, a lo mejor en términos regionales, Europa, América del Sur, hay un orden, se podría hablar de un orden social en estas regiones, bajando, porque parece como que de pronto estamos hablando de órdenes sociales a niveles de Estado-nación, ¿no? Y ahorita ¿Sabes? Vas muy lejos y entonces ya me estás perdiendo. Sí. Es que intento como... Sí, mira. Primero, los 4 tipos aquí de orden social son latinoamericanos, son real case, real ideal types. ¿Sí? No tipos ideales europeos, son tipos ideales latinoamericanos. No se van a reproducir como tales en otras regiones. Ahora, yo creo que sería muy difícil hacer en Europa lo que estoy haciendo en América Latina, porque en Europa no hablan los mismos idiomas, no tienen la misma religión, o sea, las regiones son más chicas. Entonces, mira, hay una cosa que estás captando que es importante. Mis axiomas, por ejemplo, podrían servir para otra región del mundo, porque no tienen contenido empírico. Pero me están diciendo a dónde buscar y a ver si es significativo para otros países esta visión de diferentes instituciones que pelean entre sí. Pero a partir del momento en que entra uno a los datos, a la historia, ya no es aplicable. Mis conclusiones no van a ser aplicables a otra región. Pero si les interesa, no sé qué, los países bálticos, hacer un trabajo de este tipo,
con los axiomas pueden empezar, pero van a encontrar cosas totalmente diferentes. Sí, porque también estaba reflexionando justamente en esta relación entre los órdenes sociales, ¿no? Que usted comenta, ¿no? Podría haber una relación, o sea, el orden social de Perú con el orden social de Uruguay, cierta relación, ¿no? Pero incluso pensaba, digamos, ciertos subórdenes sociales, a lo mejor en ciertas partes del Perú, ¿no? Donde a lo mejor haya estaba pensando incluso en México, ¿no? Donde pareciera que hay lugares donde hay cierta ausencia del Estado, ¿no? Y están, pues casi hablan de narcoestados, en donde a lo mejor ahí entra más. En México hay Estado. Exactamente. Sí. Como esta relación, no solamente entre Sí, bueno, la soberanía del Estado Nacional nunca es completa. Nunca es completa. Y también está en, ¿qué quiere decir que las cosas están en construcción? O estar en destrucción también. Hay avances y retrasos. En Guatemala, por ejemplo, fue un país muy avanzado en términos de reforma agraria y democratización del 44 al 49, del 50 al 54, y ahí sí, la CIA hizo un golpe y los echaron por atrás, los volvieron a meter en lo patrimonial, pero militarizado y muy corrupto. Entonces fue un país pues que lo echaron por atrás. Y parece que Clinton admitió que había sido un error. No pidió disculpas, pero dijo públicamente que el golpe en Guatemala había sido un error. Entonces, igual, yo digo que yo hablo de los países y claro, el Estado para mí es muy importante, pero yo no voy a negar las fuerzas productivas que se han puesto. El mercado internacional es más global, más monopólico, por eso que yo pienso que nuestras democracias son democracias capitalistas de segunda, porque no nos dan los elementos para poder desarrollarnos las sociedades civiles que necesitan desarrollarse para ser actores sociales, para poder hacer demandas canalizadas por los partidos. ¿Por qué? Porque estamos en una situación económica, una nueva dependencia. Se está hablando de eso en este momento, que la globalización ha creado nuevas formas de dependencia entre las economías nuestras y las economías de los países dominantes. Pero sí es importante, si se hace sociología respetando la historia, las tipologías no van a ser las mismas de una parte a otra. Imposible. Entonces tenemos una intervención de alguien del público virtual. ¿De quién se trata? Stephanie Maya dice: buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, doctora Vivian. Tengo un par de preguntas. 1. Con el recorrido de momentos o acontecimientos históricos que participan en la producción, reproducción y transformación de los órdenes sociales, ¿cómo se ha modificado el poder del Estado como una de las instituciones, actores centrales de dicho orden? Y la segunda, por otro lado, la autonomía relativa o libertad a la que hace referencia en la acción individual parece adquirir poder solo cuando se instituye. Entonces, ¿cómo se explicaría sociológicamente este impacto en las prácticas y discursos de la construcción y reconstrucción del orden social? Pensando... No entendí la segunda. Ok, la vuelvo a leer la segunda. Dice, por otro lado, comienzo. La autonomía relativa o libertad a la que hace referencia de la acción individual parece adquirir poder solo cuando se instituye. ¿Se instituye qué cosa? La autonomía relativa a la libertad. Entonces, Pero eso es circular. Entonces, ¿cómo se explicaría sociológicamente este impacto en las prácticas y discursos de la construcción y reconstrucción del orden social? Pensando en que los criterios
teóricos, analíticos, académicos, para comprender el orden social, también atienden a las luchas por la visión y definición legítima del mundo y su organización. Yo voy a contestar la primera. De cómo ha cambiado el poder del Estado con el tiempo. No es el poder del Estado, es el poder de los estados. Son 18 países con muchos estados. Cada vez que un país pasa de una forma de orden social a otra, es otro estado. El estado anterior ya no existe. Entonces, los países han tenido a veces 3 tipos de estados, a veces 4, a veces solamente 2. Entonces, cada país y cada región, su región, aunque eso no lo he estudiado, tiene su historia. Y entonces sí, va a variar el poder del Estado y va a variar, lo podemos ver, cómo logra o no logra la hegemonía, cómo logra o no logra una solvencia financiera, porque la problemática financiera de los países latinoamericanos desde que fueron creados es tremenda. Bueno, los historiadores económicos y financieros son fantásticos. Tenemos uno, Carlos Marichal, en el Colegio de México, que, bueno, ha estudiado el siglo XIX, el siglo XX, la deuda, es extraordinario lo que ha hecho. Entonces podemos ver el poder del Estado ahí. Cuando un Estado no recibe ningún... Bueno, una forma en que Estados Unidos en el pasado ha reprimido países que querían redistribuir, como Chile, bajo Allende, era cortando todas las formas, las fuentes de financiamiento internacional. Y también a Cuba, mientras estaban mandando un dinero tremendo a Nicaragua de Somoza, de una de los 3 Somozas, le estaban negando la misma cantidad a Cuba que necesitaba para redistribuir internamente, necesitaba dinero. Entonces, el dinero, el financiamiento es un instrumento de poder, de empoderamiento de los estados y también de destitución de los estados cuando se les corta las fuentes de financiamiento. Y en tercer lugar, pues, como un estado en el tiempo logra ser autónomo en su territorio. Otra vez, Guatemala, en un momento dado, bajo Ubico, que es justo antes de 1940, del 30 al 44, pues la United Fruit tenía, no sé, las 2/3 partes del territorio en Guatemala. Y cada vez que reeligían Ubico, era la United Fruit que lo reubicaba. El gobierno de Estados Unidos no se preocupaba. Es más, cuando se fue del país, se fue a donde estaba la organización central de la United Fruit para protestar. Nueva Orleans. Nueva Orleans, ¿verdad? Sí. Ya tenemos la segunda pregunta más clara. Así, qué bueno, porque yo no entendí nada. Ok, aquí va. O quizá quiera entrar Stephanie. Está ahí. Ok. Stephanie, ¿quieres hacer la pregunta? Hola, Ah, bien, perfecto. gracias Ahí doctora, está. perdón a todos Miran ahí los ojos. por no ser clara con la idea. Voy a tratar de expresarla mejor y no sin darle tantas vueltas. Bueno, solo quería saber cómo se explicaría sociológicamente la acción individual sin eclipsarla en la lógica teórica de que el orden se establece a través de la interacción de las instituciones. Ok, la relación entre micro y macro. Muy buena. Exacto. Espero ya haber logrado aterrizar mejor. Perdonen, Sí. disculpen Bueno, a mira, todos. La acción individual
bueno, la sociedad no es una suma de individuos. Los individuos somos insertados en organizaciones. Yo no uso la palabra estructuras, que es lo que todo el mundo usa, hablan de cómo nos tienen organizados, pero tenemos nuestra familia, tenemos el lugar del trabajo, tenemos el ejército si necesitamos hacer un servicio militar. O sea, estamos siempre mediatizados o individuos por las organizaciones, algunas institucionales, otras de más bajo nivel en las que vivimos. Yo he dedicado mucho trabajo en este libro que estoy escribiendo para decir que los individuos también están impresionados por los símbolos que emiten las instituciones. Los adoptan muchas veces. Bueno, la iglesia, durante el periodo patrimonial, convencía a los campesinos, a los indígenas, que eran ellos los únicos buenos cristianos, buenos católicos, que iban a ganar el cielo. Y con ese discurso mantenían millones de trabajadores rurales en condiciones realmente subhumanas. Y era solamente cuando los terratenientes empezaron a robar las tierras de esta gente, que los archivos dicen invasión campesina, no, recuperación. Es cuando los campesinos se rebelaban porque les quitaban todo. Entonces, nuestros individuos están insertados y estamos todos hasta cierto punto dominados por estas instituciones, pero como no están de acuerdo, eso nos da una posibilidad de razonar, de ver, de escoger. Entonces, la acción individual está presente y se puede pensar en un proyecto de investigación que parta de esta acción individual, por ejemplo, a través de movimientos sociales, y para ver de qué manera las instituciones impactan estos individuos o estos movimientos, o al contrario, estos movimientos mandan mensajes distintos, contenciosos, que ofrecen posibilidades de cambio, pero a veces son movimientos de extrema derecha, y es un cambio, pero es un cambio hasta, según yo, lo peor. Los grupos racistas, de los que sí hay también en nuestros países. Entonces, yo creo que a lo que me rehúso absolutamente es la lógica individualista de que los individuos maximizan sus ganancias y minimizan sus gastos. Esto es perdone usted, pero es una estupidez, lo siento mucho. Lo de rational choice me parece infantil. Pero son los politólogos, así que... Sí, les tengo más confianza a los antropólogos. ¿Politólogos o los economistas? Los economistas. Bueno, los economistas, quién sabe, pero a mí los economistas sociales, los economistas financieros, todo eso me pasa. Le entran a la carne, cosas. Y no me hablan de curvas de preferencias y Yo soy de la generación que leyeron en los manuales de Samuels para la economía. Es la economía hiperclásica, horrible. Que yo creo que ya ni los economistas la siguen. Bueno, ¿te ayudé con esta respuesta?
Claro que sí, muchas gracias. Ok. Gracias, doctora. Y buenas tardes. Bien, no sé si hay otra pregunta o comentario. Todavía tenemos unos minutos, 4 minutos. Pues yo estoy muy impresionada por el hecho de que asimilaron muchas de las cosas que dije tan rápidamente, porque las preguntas fueron buenas. Eso fue mi esfuerzo, de hacer una exposición, de explicar con sencillez algo que es complicado, que no es fácil. Pero si lo logré, Muchas gracias, Vivian. Cómo leer ahí tu libro, ¿verdad? Tu obra, y bueno, desde ya te invitamos a presentarla acá. yo tengo que haberlo terminado este año. Esperamos. Porque igual no me hago más joven.